social y a acompañar causas como la que precisamente está pasando en este momento el mundo. Para mí, pues es muy importante estar siempre aquí acompañadita de mi gran amigo Javier Urrea, que nos acompaña en este momento desde Colombia, pero él reside en España. Javi, ¿cómo estás? Bueno, un saludo, Ángela. Estamos, ya sabemos, todos en la misma sintonía de aislamiento, muy positivos, por supuesto, con ganas de superar muy rápido este desafío. Muchas gracias por permitirnos a través de la comunidad de Happinar poder hacer esto posible, y también, antes de que pasemos con nuestra gran invitada, aprovecho para saludarle y mandarle un especial abrazo a toda la comunidad colombiana e italianos, a todas las personas que están en ese hermoso país, que residen allí. Así es, y como tú ya lo mencionaste rápidamente, tenemos una súper invitada hoy, una compatriota nuestra, colombiana, residente en Italia. Ella es Georgina Carrera. Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti. Hola, buenas noches. Los saludo desde Bolonia, una de las ciudades más bonitas de Italia, en el centro. Yo soy colombiana, específicamente de Bogotá, y actualmente resido acá hace 3 años ya. Estamos viviendo un periodo un poco difícil, pero siempre buscándole algo positivo. Pero todo está muy bien por ahora, siempre y cuando se esté en casa, obviamente. Así es, cumpliendo ante todo las instrucciones que nos entregan los gobiernos de cada país y siendo muy responsables al saber que nuestro ejercicio de estar en casa pues realmente favorece que la salud pública no se siga afectando. Sí, eso es lo más importante, ser consciente que no podemos pensar en que no va a suceder nada por estar en la calle y juntarnos con nuestros seres queridos, porque estamos siendo un poco egoístas con los demás que deben ir al hospital, porque el problema está en que los hospitales no tienen lo suficiente personal, ni el suficiente espacio, ni materiales para tener a todos bien. Eso fue lo que sucedió en Italia. El problema es que colapsó los hospitales porque nadie tomó atención ni precauciones para lo que se está viviendo ahora. En realidad, acá fue un golpe bastante duro porque no se entendía qué sucedía, no sabíamos de qué estábamos hablando. Al principio era como una enfermedad normal, tipo una gripa muy fuerte y ya, pero no se sabía qué era. Yo acá trabajo tengo 2 trabajos, soy medio tiempo consultora de moda, hago una búsqueda de tendencias para las empresas, para diseñadores. Yo me transferí acá en Italia para hacer un máster de comunicación de la moda, y después de que terminé ahí, decidí que me quería quedar porque me había enamorado de la ciudad, porque es una ciudad fantástica. Bolonia se come muy bien, la gente es súper divertida, es súper abierta, se hablan muchos idiomas porque es una ciudad estudiantil muy internacional. Entonces dije, yo me quiero quedar acá, es chiquita, a comparación de Bogotá es muy chiquita, pero es muy linda, inspira mucho. De hecho, cada vez que salgo a la calle me siento feliz de caminar por estas calles tan extrañas, todas viejas, pero que tienen mucha vida, mucha arte, mucha tranquilidad, mucha inspiración. Me decidí quedar acá, y el primer trabajo que conseguí así, porque como un buen colombiano uno dice lo que me llegue primero, la idea es quedarme y tener como pagar mis cuentas. El primer trabajo que conseguí fue como hostess y promoter de una compañía de alta velocidad para los trenes. Entonces empecé a trabajar con esta compañía, trabajaba en la estación de Bolonia, que es una estación que conecta casi toda Italia desde el norte al sur. Casi todas las ciudades tienen que pasar por acá, todos los trenes principales tienen que pasar por acá, porque es la ciudad que está propia en el centro de Italia. Entonces conecta prácticamente las del norte hacia el sur. Prácticamente, bueno, los que no saben, Italia es muy chiquita territorialmente, entonces con los trenes rápidos tú puedes cambiar de ciudad con 1 hora de tiempo de diferencia.
Es decir, el Transmilenio acá sería un tren de alta velocidad. Entonces las personas viajan mucho todos los días. Yo tenía compañeros de la universidad que vivían en una hora de diferencia de Bolonia, pero venían a estudiar acá a la universidad. Entonces todos los días se movían o tal vez vivían solo entre semana aquí y el fin de semana se volvían a sus casas. Digamos, hay muchas personas que trabajan en Roma, pero deben venir a hacer una entrevista o tienen una conferencia acá o tienen que ir hasta Milán a hacer un cierre de negocios y utilizan los trenes todo el día, pero se devuelven el mismo día a Roma. Entonces, el problema en Italia de que se propagara tanto el virus era ese, porque la gente viaja todo el día. Todo el día la gente viaja muchísimo. Los trenes de alta velocidad, los trenes viven llenos. A veces es absurdo cuánto la gente paga porque se debe mover de un lado al otro, que yo digo, uff, es mucho dinero, pero a último momento lo tienen que hacer porque son los últimos puestos, entonces los precios son mucho más altos. Trabajando en este ámbito, pude ver mucho más de cerca la situación de la pandemia, del coronavirus, porque estuve más metida con lo principal, que es el medio de transportes. Porque Ujú. acá, como les decía, los trenes son el Transmilenio. Acá la gente no usa tanto los buses de las ciudades, sino que utiliza más que todos los trenes para expostarse desde otra ciudad a otra ciudad y tal vez se conectan con los carros o las motos. Y prácticamente mi trabajo era vender tiquetes y dar información, porque es una estación muy grande, y dar servicio al público. Ujú. Bueno, este era mi segundo trabajo y el segundo trabajo era como consultora de moda, pero lo hacía más de casa y a veces me movía mucho para ir a Milán a eventos o también para otras ciudades donde me dijeran qué hacer las personas que colaboraba. Y básicamente esa es como una introducción de lo que estoy haciendo acá y de cómo estoy viviendo en Italia. Sí, muy bien. Georgina, una pregunta. En este programa, lo que buscamos es conocer muchas historias de la comunidad colombiana que está en cualquier parte del mundo y sobre todo desde sus aprendizajes y experiencias, ver cómo nosotros, los que estamos en otras latitudes, podemos afrontar de la mejor forma posible un fenómeno que ya es global, que es una emergencia de carácter sanitario. Te quería preguntar sobre la comunidad colombiana en Italia, ¿qué sabes? Porque entiendo que llevas 3 años en Italia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, si siendo Bolonia una ciudad también universitaria, porque está la universidad allí, qué perfiles de migración conoces de colombianos o qué sabes de la comunidad colombiana allí, por ejemplo? Antes de entrar en materia sobre el otro tema transversal que nos atiende aquí, que es el de la emergencia y el del COVID. Bueno, Bolonia, al ser una ciudad muy universitaria, en realidad para nosotros los colombianos, nosotros no la conocemos. O sea, es decir, a mí me sucedió que cuando yo me quería venir a vivir en Italia, solo conocía Milán, Roma, Florencia, tal vez Nápoli, tal vez tenía Torino, otras ciudades. Bolonia nunca se me había pasado por la cabeza, solo creía que era comida y ya está. No tenía ni idea de la universidad, que era la más vieja del medio occidente. Una vez di con una persona por medio de Facebook y me invitó y me dijo como, ¿por qué no vienes a Bolonia? Te puede gustar, ya que vienes acá a buscar qué estudiar, a especializarte, tal vez te guste pasar un tiempo acá, porque yo estuve de vacaciones aquí y yo dije, bueno, está bien. Vine a Bolonia, vi la ciudad, me enamoré y empecé a hacer la búsqueda de máster para venir a estudiar acá y conocer más de qué tipo de documentos me pedían y estas cosas, porque cuando tú vienes acá como turista, no puedes hacer ningún enlace, tienes que hacerlo todo directamente desde Colombia. Para venir a estudiar acá, tienes que hacerlo todo desde Colombia, no puedes hacer el cambio de turista a estudiante. Uh -huh. Entonces, bueno, ya teniendo una idea de eso y de que me había gustado culturalmente y que me gustaba el idioma, que me sentía muy bien con el espacio y las personas,
En Colombia decidí hacer la búsqueda de máster por internet y apliqué a uno por internet. Había seguido las indicaciones de un profesor mío italiano porque yo estudié el idioma en Colombia, en el Instituto de Colombia, no, Instituto de Cultura Italiana de Bogotá, que Sí. es prácticamente donde uno hace el examen del idioma para poder venir a estudiar acá. Como yo desde chiquita siempre había querido venir acá, ya había hecho el curso y uno de mis profesores me había dicho, busca el máster siempre en italiano porque se pierden muchas becas. Acá hay tantas becas que se pierden porque ni los mismos italianos aplican a las becas. Entonces hay muchísimas universidades públicas donde se pierden becas y pues obviamente las becas que son más difíciles de conseguir son en inglés porque casi todos los extranjeros aplican a las que son en inglés Ujú. y en cambio las italianas casi nadie las aplica de De extranjeros y muchas extranjeros. veces los másters están buscando que haya un nivel, al menos uno o dos personas extranjeras porque les da más poder al máster. Eh, entonces yo apliqué a este máster que era de moda, que era la primera vez que lo hacían acá en Bolonia, porque como te decía, Bolonia es una ciudad de universitarios, pero la moda no está tan enfocada acá, está más enfocada en Milán y en Roma, en las principales. En cambio, en Bolonia era la primera vez que abrían un máster. Yo apliqué porque me había gustado la ciudad, como calidad de vida había visto que me sentía bien y gané una beca. Me gané una beca y me transferí por eso porque dije, esto es algo que no va a suceder Sí. mucho, ganarme una beca en el extranjero. Y me transferí por eso y cuando vine acá, en realidad encontré muy pocos colombianos. Bolonia es una ciudad que es más que todo llena de españoles, llena de ingleses, llena de chinos, llenos de asiáticos, porque la misma universidad tiene muchas becas para estos países. Tienen mucho, la gente hace mucho Erasmus acá en Europa. Entonces, como ciudad principal en Europa, los españoles piden mucho Bolonia porque está muy bien conectada para conocer el resto de Italia. Y entonces, prácticamente los colombianos son muy poquitos. Los que he conocido, los he conocido por casualidades de la vida. Cuando estaba trabajando en la estación de trenes, conocí una colombiana que vivía acá, pero ella estaba estudiando acá, pero no nos conocíamos. Nos conocimos solo en la estación porque ella sintió un acento extraño y me dijo, ay, tú eres de Bogotá, ¿cierto? Y entonces empezamos a hablar. Y desde ahí ya nos volvimos amigas, pero la comunidad colombiana aquí en Bolonia específicamente es muy poca porque es una ciudad que no la conocemos, no es vendida turísticamente porque nadie es, para mí es una perla. Para mí es una perla porque cuando tú la descubres dices, yo por qué nunca vine acá, pero por qué no me hablaron que era tan maravillosa. La gente prefiere ir siempre a lo típico, Venecia, Roma, Milán, las ciudades más grandes, pero en realidad Bolonia está muy bien para calidad de vida y estudiar, es muy interesante. Veo. Qué bueno, Y, Georgina, que comentas esto porque muchas personas quizás, como tú lo dices, escogemos unos lugares, unos países y unas ciudades que son mucho más reconocidas y dejamos de lado también otras que tienen grandes oportunidades. Tú mencionaste una palabra clave que es Bogotá. Y qué bueno que nos compartieras de tu familia en Bogotá. Tú eres de Bogotá. Cuéntanos un poco de tu familia, cómo están ellos, dónde viven, cómo han también asumido toda esta situación ahorita del COVID-19. Bueno, mi papá y mis hermanos viven en Bogotá y mi abuelita. Mi papá vive solo en este momento, vive en Pablo VI. Mi abuelita y mis hermanos viven en Usatama, que es en otra parte, pero también es muy cerca. Ellos me dicen que están muy bien. Yo hablé con mi papá y cuando empezó todo esto, yo desde un principio le dije a él, papi, a mí me da miedo que llegue allá, me da mucho miedo que llegue a Latinoamérica porque si este es un país desarrollado y se está viendo tan afectado, allá se va a poner muy feo las cosas y yo quiero que tú empieces a evitar a tener contacto con personas porque mi papá trabaja con el público también, él tiene varios negocios y también nosotros hacíamos Airbnb
en varios apartamentos. Entonces yo le decía a él que tuviera mucho cuidado, que empezara a tener más limpieza, a lavarse las manos, a comprar guantes, a comprar cosas de higiene y que estuviera pendiente de sus cosas que sucedían acá porque tal vez iba a ser un espejo para ellos. Entonces, mi abuelita no me paró Ujú. muchas bolas, me empezó a decir, ay, estás exagerando, eso es allá, acá no llega eso, acá es muy lejos. Y yo no, en serio, tengan cuidado porque de pronto va a llegar, si acá está así de complicado, no se fíen que todo va a estar bien, porque en un segundo suceden las cosas. Prácticamente fue así como sucedió acá. Acá en 3 días todo empeoró y todos encerrados en casa. No Sí. supimos nada y no entendíamos qué sucedía. El problema fue mucho más un choque psicológico para todos, por eso, porque culturalmente Italia las personas están mucho más afuera, la casa es como un hotel. Entonces, las personas se toman el café afuera en el bar, ellos no hacen el café en su casa. Entonces, la gente siempre tiene una excusa para estar afuera y ya decirles en 3 días tienen que quedarse en la casa encerrado por casi un mes, estaban enloqueciendo. La gente se inventaba excusas para poder salir y no entendían qué sucedía. En Colombia yo creo que uno está más acostumbrado a estar en casa, de pronto ir a trabajar si es mucha exigencia. El problema ya es más que todo, yo digo que pues no somos muy limpios, la ciudad tampoco se da para ser tan limpios, no tienen tantos recursos como baños, la gente no tiene la cultura de lavarse las manos, limpiarse, tener cuidado. Subirse a un Transmilenio ya es muy riesgoso porque hay mucha gente, tanto así que a veces normalmente ni se respira. Entonces, creo yo que ese es el peligro que hay más en Colombia, los medios de transporte y los cuidados que no se tiene como cultura. Sí, una pregunta, Georgina. Italia es un país que genera mucha atención por lo que ya todos conocemos, porque ha sido tal vez el más afectado de Europa con el COVID-19. Y los tiempos ahora juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en Bogotá se inició un simulacro días antes de que comenzara el aislamiento preventivo obligatorio. Y lo que se justifica es que esos 4 días sirven para evitar la velocidad de contagio. Tú comentabas al principio que en Italia se lo tomaron como una gripe, como una gripa, y que paulatinamente cuando vieron de cerca las consecuencias, pues ahí sí se lo tomaron como algo en serio. ¿En qué momento, la pregunta es, ¿en qué momento en Italia se lo tomaron como algo en serio? Porque para los que estamos al otro lado los tiempos son fundamentales. ¿En qué momento se comenzó a escuchar de los primeros casos de coronavirus y en qué momento ya se lo tomaron como algo en serio? Y dónde están hoy en día? ¿En qué están hoy en día? A ver, yo te digo, el primer caso fue seguramente cerca a Venecia, no me acuerdo en este momento el nombre de la ciudad, pero me acuerdo que la primera estación que cerraron de trenes fue Venecia, porque estaban en cuarentena en esa parte. Y no se entendía mucho, porque acá llegaban información, pero no era información tipo que era un virus que se iba a propagar, no, simplemente que había llegado un virus de la China y que estaban en cuarentena y solo habían 2 o 3 casos y habían decidido cerrar esa zona para evitar propagación, ¿no? Después me recuerdo que el otro caso fue en Milán, cerca a Milán, en una ciudad que se llama Colonia. Ahí empezó otra cuarentena solo en esa ciudad, que también me recuerdo porque cerraron, los trenes ya no paraban ahí, los trenes regionales que son como, por decir, el Transmilenio, no paraban ahí, habían mandado un comunicado diciendo que no se paraban ahí porque estaban en cuarentena. Y entonces yo empecé a decir, pero ¿por qué la gente está tan tranquila pensando que es una gripa? Porque ya habíamos venido de un invierno muy fuerte y la gente había tenido gripes de estar en casa, de fiebre alta, de diarrea, de sentirse muy mal, de una tos muy fuerte. Mi mamá en este momento vive en Parma, que es en una ciudad como a 1 hora de Bolonia, en tren. Y mi mamá me acuerdo mucho que en enero
estuvo un poco con una gripe muy alta y ella me había dicho, a mí nunca me había dado una fiebre así de alta, nunca había estado así de mal. Y yo le decía, ¿quieres que te vaya a visitar? Me decía, no, 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 por sus trabajos prefiero que se quede allá, tranquila, esperemos a que yo me mejore. Ella misma se autopuso en cuarentena y dijo, yo solo veo a su hermano para que me deje las cosas en la puerta y ya porque no quiero que se contagien. Pero no Sí. sabíamos que era de esta magnitud. Entonces, ya cuando empecé a sentir los casos de Venecia y de Milán, empecé a caer en cuenta que había mucho antes, ya había gente que había estado un poco mal con algo similar. Pero igualmente acá no habían dado una alarma tan fuerte de gravedad. En realidad era muy, muy, muy sutil como debemos tener cuidado. Empezaron a poner señales de distancias porque en esa ciudad de Venecia encontraron en un estudio, se dieron cuenta que el virus quedaba en el aire 30 minutos y que tenías que tener 2 metros de distancia. Entonces empezaron a enviar estas medidas a las estaciones de trenes y a los supermercados y ahí empezaron a cancelar clases de la universidad. Ya cuando ya empezaron a cancelar clases en las universidades, yo dije, ok, esto no pinta muy bien, porque para que cancelen clases tiene que suceder algo importante, están Sí. evitando algo importante. Empezaron a cancelar las clases de universidades, empezaron a evitar, a cancelar eventos, a moverlos. Y yo ahí dije, esto está muy mal porque ya no hay eventos, ya no hay universidad, estamos volviendo como si fuera, no sé, acá hay un mes donde todo es muerto, que es agosto porque hace mucho calor. El verano, sí. Entonces, Bolonia prácticamente se vuelve una ciudad como zombies, porque no hay gente, no hay personas, no hay turistas, hace mucho calor, todo el mundo evita venir y se van a las playas. Parecía eso, porque los estudiantes se volvían a sus casas y los turistas ya pasaban por acá solo para ir a Milán o tomar sus vuelos y ya, pero los aeropuertos todavía no estaban cerrados, entonces yo decía, bueno, si no están cerrando los aeropuertos, tal vez no sea tan grave la cosa, simplemente quieren evitar. Empezaron a tomar medidas sutiles, pero no, el comunicado no era grave. Ya cuando cerraron Milán, empezaron a tomar medidas mucho más fuertes porque hubo un caos en la estación de trenes. Todos los del sur que viven en Milán empezaron a salir de Milán para volver a sus casas en el sur y colapsaron los Claro. trenes. Entonces me acuerdo mucho que eso fue como eso fue en febrero 24, más o menos, Sí. que ya sucedió el colapso de trenes. Y de ahí para adelante empezó a ser más riguroso las medidas, como las distancias, los mercados ya no podías entrar, tenías que hacer las filas afuera. Ir al bar, te tenías que tomar el café en la mesa, que normalmente acá se toma en la barra, porque te vas a tomar un café velozmente. Eh, entonces, ya cuando empezaron a tomar medidas, ir a los restaurantes, habías mesas que había un cartel y decía, aquí está prohibido sentarse para poder tener las medidas de distancia seguras. Entonces había una mesa que sí te podías sentar, otra que no. Y así para evitar, para tener la distancia con las otras personas. Pero todavía no éramos muy conscientes de lo que se venía. Ya después, cuando colapsaron los trenes y la gente evitó estar en zonas rojas de cuarentena donde estaban cerradas, porque el ministro de Italia siempre hablaba un día antes de que sucedieran los cierres. Entonces, digamos, hablaba hoy y decía, desde mañana, las personas que viven en Milán no podrán salir porque estarán en cuarentena. Entonces, toda la gente emigró en la noche, colapsando los trenes y los transportes porque tenía miedo de quedarse encerrado. Entonces, llegó un momento el ministro que decidió y dijo, bueno, no vamos a tener ni zonas rojas ni zonas naranjas. Toda Italia va a estar cerrada.
y ahí fue que tomó medidas extremas. En 3 días decidió tomar medidas extremas porque se seguía propagando el virus en todas las ciudades, así él cerrara en donde estuvieran los casos específicos, donde hubiera más, 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 más contagios. Me recuerdo que el Día de la Mujer, creo que es el 8. Sí, Sí, 8 de marzo. el 8 de marzo, el 8 de marzo ya, ya había, ya el 9 ya no se podía cambiar de ciudad a ciudad, porque me recuerdo mucho que yo quería ir a visitar a mi familia, a mis tías y a mi mamá que viven en Parma, las quería ir a visitar del Día de la Mujer, y, y los del trabajo me dijeron, es muy riesgoso porque tal vez desde mañana ya no puedas volver a salir de Parma y no puedas volver a entrar a Bolonia o tengas que tener un permiso. Y yo seguía trabajando en la estación. Y yo, bueno, está bien, prefiero quedarme acá porque pues tenía el trabajo y pues seguía yendo a trabajar teniendo las medidas de seguridad que me daban la empresa, que en realidad eran muy poquitas para ser una empresa de transportes, eran muy bajas las medidas. ¿Qué Yo medidas les trabajando con daban? ¿Qué medidas? a los últimos días, antes de yo venir y hacer cuarentena, me dieron unos guantes, me dieron el gel antibacterial, que me decían que solo tenía que usar en casos extremos. No tenía tapabocas. Nosotros tenemos como un kiosco, entonces el kiosco tenía el metro de distancia con la persona. A veces nos tocaba regañar a las personas y decirle, porque la gente creía que ahí era para entrar ellos y ser los primeros. Y nosotros le decíamos, no, 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 esa barra está puesta ahí, es para la medida. Ujú. Y las personas no entendían todavía la distancia que se debía tener. Entonces ahí nosotros nos metíamos en el kiosco y hablábamos con las personas teniendo la medida de seguridad. Y digamos, si a mí me querían mostrar algo en el celular o algo en una hoja, yo trataba de no tocar. Yo le decía, suba, mueva, muéstreme esto, o les daba la información y ya trataba de no tocar nada, pero eran medidas mías. Yo trabajaba con unas máquinas de la estación, entonces con las máquinas utilizaba como un esfero para no tocar las pantallas, para evitar contacto con la pantalla, porque obviamente llegaban clientes que de pronto no querían mi ayuda y utilizaban ellos las pantallas. Claro. Se empezó a ver mucho también en la estación como la gente empezaba a llegar con tapabocas, otros utilizaban otros recursos, digamos, un señor todo vestido elegante, lo vi con una bolsa acá gigante de plástico hasta los pies y él se movía así y pues para nosotros fue súper chistoso porque no decíamos, ahí está exagerando mucho porque no sabíamos lo que estaba sucediendo y pues tampoco la empresa nos decía exactamente a qué nivel estábamos. Simplemente nos decían por partes como qué medidas tomar y ya, pero no teníamos una explicación ni nada. De hecho, muchas veces llegaban los clientes y nos decían, podemos viajar. Yo como les digo, no, no sé, no les puedo decir. Yo les decía, por ahora sí, todo está bien, pero Ujú. no, no, en realidad yo dentro de mí, yo no sabía ni siquiera en qué situaciones estaban las ciudades porque no teníamos información de cómo estaba Milán, cómo estaba Roma, ¿sabes? Dentro del tren nosotros vendíamos en esos momentos más las clases de primera clase y las de ejecutivos, porque así la gente evitaba estar junta, tener, porque tú, digamos, en primera clase o en ejecutiva podías tener el puesto de solo. Entonces ya cuando empezó las medidas de distancia, la gente siempre llegaba, ay, no quiero el puesto solo, quiero estar lejos, quiero estar en la parte donde hay menos personas. O sea, la gente ya empezaba como a tener medidas de seguridad, pero todavía no eran muy claras para nosotros, como te digo, en este momento ya son súper claras y creo que Italia es un espejo para todos los países de los errores que se cometieron desde el inicio. Igualmente, sé que acá nunca habían vivido una cosa de estas, no sabían cómo manejar un virus tan grave. Eh, entonces, como que nos tocó aprender a las malas, con lo poquito que íbamos descubriendo en el día al día,
porque tampoco China fue que enviara mucha información al inicio. Prácticamente se sabía que sucedía algo en China, pero no se sabía qué sucedía ni qué era. Ya después, cuando ya empezó como a mejorar, empezaron a salir noticias y ya nosotros sabíamos, es eso de China, está conectado con eso, es similar, es parecido. Acá tuvieron que hacer muchos estudios. Acá los hospitales y cada hospital tuvo que hacer sus estudios porque no sabían qué era. De hecho, uno de los primeros casos, el médico tuvo que hacer la prueba del COVID, eh, pero no era legal, o sea, era una medida que era riesgosa para el médico, porque él tuvo el paciente y él dijo, esto es un asma muy fuerte y no sabemos cómo es, apliquemos ese tampón, pero no es legal aplicarlo sin que haya una señal de que hay un virus. Y él decidió hacerlo y ahí fue que descubrió que era eso. Entonces prácticamente tuvo que romper un poco las Increíble, reglas increíble. para entender en Ujú. qué estábamos Pues metidos. qué interesante, Georgina, todo lo que nos estás compartiendo, porque este es el propósito de este espacio que hemos venido generando durante estos últimos días, y es tener la percepción de los colombianos que están en otros países, cómo han vivido esta situación que en este momento nos tiene a todo el mundo, nos tiene en una misma circunstancia. Pero evidentemente hay países que tomaron decisiones mucho más ágiles que otros. Y ya vemos que parte del centro de la pandemia está concentrado en Italia y en Estados Unidos. Y por eso tan importante lo que tú nos estás compartiendo, porque es también el punto de vista de alguien que lo está viviendo desde allí, las medidas que se tomaron o no se tomaron oportunamente y lo que está pasando hoy concretamente. Y ahí quisiera que nos contestaras muy concretamente, Georgina, por acá para poder irnos a unos saluditos y decirle a las personas que están conectadas con nosotros muchas gracias, qué rico saber desde dónde nos ven. Este es un espacio de colombianos en el exterior, porque también nosotros desde acá, desde el exterior, hacemos patria y tenemos nuestras raíces y nuestros vínculos con Colombia. Hoy exactamente, Georgina, ¿cuál es la situación en Italia? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son esas medidas de confinamiento que han recibido de parte del gobierno? Ahora la extendieron, primero era hasta el 3 de abril, ahora es hasta el 13 de abril. Yo creo que va a ser un poquito más larga en realidad. Pero está teniendo mucho éxito porque ya los hospitales, las zonas de emergencia del COVID ya no están colapsadas. Leí en varios noticias donde decía, digamos, donde está mi familia acá, en Parma, ya la zona de emergencia del COVID ya no la están utilizando hace 3 días. Entonces ya se están curando y ya no están llegando más casos, porque el problema es que lleguen más casos. Leí también que en Pisa ya no está llegando tantos Uh -huh. casos, que de hace 6 o 8 horas ya no llegaban casos. Entonces, poco a poco está funcionando. Lo otro es que en Italia los hospitales no tienen la capacidad para todas las personas que llegan. Y creo que, bueno, no sé si en Colombia, no creo que en Colombia tampoco, con la cantidad de personas que hay, pueda tener esta magnitud tampoco. Entonces acá han tenido que improvisar espacios y crear nuevos hospitales solo para esto. Entonces, digamos, en Milán hicieron donde hacen las ferias, crearon un nuevo hospital. De hecho, muchas marcas están ayudando a esto. Ferrari, Ducati, en vez de estar produciendo carros y motos, están ayudando a crear las máquinas de respiración. Varias empresas que tienen máscaras para respirar las han donado para las personas que tal vez no necesitan el respiratorio de la máquina, sino que necesitan algo más sutil. Entonces, han buscado otras medidas un poco menos costosas y más rápidas. Entonces creo que todo esto ha llevado a que sea tan unido, a que lleguen las ayudas tan rápido, ha mermado muchísimo más y ha ayudado que en estos 4 días haya muchas más mejoras, porque eso era lo que decía el ministro, se está mejorando, los hospitales ya no están colapsando,
ya las personas no llegan, no hay tantos casos nuevos, no se están muriendo tantas personas como al inicio, que obviamente al inicio había una alta tasa de mortalidad, era porque la mayoría de personas son ancianos y eran pocas camas, con pocas máquinas, con pocas personas, con pocos médicos. Prácticamente había una enfermera que me decía que para una persona grave necesitaban 2 enfermeras y un médico. Y el médico principal atendía casi todos los de la sala. Entonces, no podemos, no era mucho lo que podían hacer, tristemente. Tenían que decidir a quién atender y quién tenía más urgencia y quién no. Tristemente era así la situación y porque obviamente no esperaban esta situación. Ya con la llegada de médicos de otros países, se está controlando también mucho, menos mal que han tomado medidas también de buscar recursos de otras personas fuera de los países, que muchos médicos que tal vez no están ejerciendo en Italia decidieron volver a trabajar porque era necesario. Prácticamente me recuerdo uno que decía que era como volver a la guerra y que necesitaba hacer su trabajo por el que había estudiado toda su vida y que tal vez en este momento no era suficiente joven ni podía hacer mucho, pero quería dar su aporte para evitar que murieran más personas. Em, Pienso que lo que está ayudando más que todo en Italia en este momento es la conciencia de unión como país, porque las personas se están tomando seriamente, están en la casa, se están tomando de ayudar desde su casa, del modo que sea, digamos, hay muchas personas que tú pasas en las puertas y hay mensajes diciendo como si necesita ayuda y no quiere salir a hacer mercado porque es un señor ya de mucha edad, evitemos que los ancianos salgan, porque acá hay muchos ancianos que no tienen familia o que no tienen parientes o muchas personas quedaron solas. Entonces dejan los mensajes diciendo si necesita que le ayude con el mercado, lo puedo hacer por usted sin ningún problema. Ya vi que afuera de los mercados también dejan cajas para las personas que viven en las calles y les dejan comida si lo necesitan. Hay 2 letreros y dice, si necesita comida, tome de aquí, si no le sirve, déjela aquí para alguien más. Entonces, como que creo que lo bueno de la cultura italiana es que se ayuda mucho, se ayuda mucho como con las otras personas. No hay envidia, la gente no está pensando en que este se está aprovechando de mí o yo tengo que ir primero porque mi salud es primero, no. La gente da el paso, digamos, cuando tú vas a los supermercados, la gente, digamos, no entiende cómo es la fila, pero te pregunta, ¿estás haciendo fila? Sí, bueno, no es como que de pronto como, no sé, yo estoy acostumbrada que en Colombia la gente ve que se distrajo y se adelanta, ¿me entienden? No, acá la gente respeta mucho como el orden y cómo se organizan. Eh, yo estoy viviendo sola. Bueno, vamos con 38. Ah, perdón, no, adelante, Porque se disculpa. me olvidó contar eso. Yo estoy viviendo sola, Ah, sí. entonces prácticamente es un poco extraño porque a mí me gusta mi soledad, pero hay veces que me siento un poco agobiada, como que no entiendo qué sucede ni qué debo hacer. Entonces, las mismas respuestas me las tengo que dar yo sola, pero no he tenido problemas, menos mal, porque hay que buscarse y ayudarse un poco, ¿no? Cuando se está solo, o sea, hay que buscar otras medidas. Qué interesante. Vamos con 40 minutos de transmisión. Mira, Georgina, que el tiempo se nos va pasando muy rápido y hay Sí, algunos saluditos. Pero primero, Javi, qué interesante. Yo sé que tú has tomado nota de muchas cosas que Georgina tan interesantemente nos ha compartido y qué bueno tener tu análisis, Javi. Bueno, es un comentario y hay que tener en cuenta, tal cual como lo hemos hablado con otros invitados, que cada sociedad, cada país tiene una cultura y también tiene unas formas de responder ante la emergencia. En este caso, hay que tener en cuenta para el caso de Italia que es un país, como bien lo mencionaba Georgina, que es muy social, ¿no? Entonces, muchas de las acciones cotidianas que otras personas hacen en sus trabajos, en sus hogares,
los hacen en las calles, y nos comentaba el gran ejemplo del transporte público, y eso seguramente generó pues que la propagación se acelerara más. Y me parece muy interesante es que nos cuente esto para que los otros países, como los de América Latina o los que estamos ahora empezando en este trayecto que queremos finalizar rápido, aprendamos. Fíjense lo que hizo Georgina desde Bolonia y lo que hizo su madre desde Parma, que era generar acciones de autocuidado, aun cuando no tenían toda la información o aun cuando les estaban dando las medidas sobre el tiempo, ¿no? Les estaban diciendo un día antes, por ejemplo, qué zonas iban a estar en cuarentena o qué transportes iban a cortar, y eso efectivamente lo que está demostrando es que sí sirve actuar con tiempo. Es decir, cuando en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras locaciones y poblaciones nos digan o que creamos que la medida es exagerada, no lo pensemos como algo exagerado, porque si algo pasó en Italia y también en España, aparte de que tienen unas altas poblaciones octogenarias y por eso también se ven las consecuencias, es que actuaron tarde, ¿no? Y ahora, por fortuna, nos alegra muchísimo escuchar noticias positivas de Italia, porque pues la verdad estamos muy pendientes de lo que sucede allá. Entonces, actuar temprano es importante y no creamos que esto es un capricho, sino que es una medida que, por exagerada que parezca, es necesaria. Yo al final creo que Italia, como bien lo mencionó Georgina, es un gran ejemplo para todos nosotros, y por supuesto tenemos que prestarle mucha atención no solamente a los avances, sino no cometer los errores que se cometieron allí. Sí, yo creo que lo Excelente, principal, gracias Javi, por aquí unos saludos. Ah, no, tranquila. perdón, qué rico dar unos saluditos y ya vamos contigo, Georgina, porque muy interesante también ese apunte que nos vas a hacer. Cristina Contramaestro nos saluda desde Lima, gracias Cristina. Joana Maya nos saluda desde Chile. Patricia Santos dice gracias, nos está escuchando. Y Alejo Rodríguez, que estuvo ayer con nosotros, gracias Alejo, dice que se alegra que en Italia se esté mejorando poco a poco la situación. Diego Hoyos nos saluda también desde Milán, y desde Colombia Jorge Iván Salazar. Entonces, bueno, Georgina, frente a lo que nos decía Javi, qué interesante conocer también lo que piensas. Bueno, también es concientizarse uno mismo y, digamos, yo he tomado medidas que tal vez no me las ha dado el gobierno ni nada, sino que tipo, tengo un look solo para ir a hacer las compras del mercado, que trato de ir una vez a la semana. Con eso, lo más que trato de hacer, porque en realidad prefiero no meterme en riesgo yo misma con mi salud, y también ayudo así que se calmen más las cosas, porque si tú vas todos los días al mercado, no estás ayudando en nada, no estás generando nada. La idea es que puedas estar en casa lo más posible. Entonces tengo como una parte en la entrada de mi casa dividida entre lo de afuera y lo de adentro. Entonces como que tengo ahí los zapatos que uso para salir a caminar, tengo guantes, tengo las llaves de la casa, tengo la bolsa del mercado, tengo una chaqueta, y eso es lo que siempre uso para salir al mercado, para así no untar como de ambiente el resto. Y lo otro es tratar de lavarse siempre las manos, tener el antibacterial siempre, ser conscientes de dónde están nuestras manos, porque muchas veces pasa que tenemos los guantes y después no los metemos a la boca, no estás haciendo nada y perdiste todo. Entonces, es estar consciente en el presente de lo que está sucediendo, ser consciente de ti mismo, que también es lo que tú hagas contigo va a ser el efecto para los demás. No pensar en que, ay, es mi cuerpo, ay, soy yo, es mi salud, es problema mío. No, tienes que ser consciente que hay otras personas atrás, porque es toda una cadena. Y también debes de tomarte este tiempo como algo bueno. Yo creo que todo tiene algo bueno en el momento que uno le empieza a ver lo positivo. Digamos, sí, está bien, estoy en mi casa, pero tengo tiempo para leer, tengo tiempo para ver las películas que no me podía ver, tengo tiempo para cocinar tranquilamente, tengo tiempo para hacer largas videollamadas, tengo tiempo para hacer ejercicio. eh, Tengo tiempo para todas las pequeñas cosas que cuando estás en el diario de vida dices, después lo hago, se acaba el año y no lo hiciste nunca. También hay que ver lo positivo, que el mundo se está limpiando un Sí, poco. por todo lo que hemos venido aplazando, Georgina.
el mundo se está limpiando un poco, por lo menos no hay tanta polución en el aire, por lo menos el agua se está limpiando. Yo he visto muchas fotografías de todas las aguas de Italia que se están aclarando de nuevo, porque obviamente acá al ser tan turística, obviamente el agua se ha ensuciado un montón. Em, entonces, como que yo creo que también hay que ser conscientes de que toda cosa mala tiene algo bueno. Vamos a ver cómo se reinicia este nuevo mundo y con qué cosas positivas nos trae. Creo también que es bueno empezarse a preguntar si es un periodo también para uno autoexplorarse y saber cómo es cómo sabe gestionar estos momentos, cómo sabe convivir consigo mismo, porque es importante también aprender a vivir con uno mismo, no depender de los demás, quitarse tantas cosas de la cabeza como dependencia de objetos, dependencia de momentos, de personas. Creo que basta este momento para hacer, yo lo estoy tomando como un retiro espiritual prácticamente, estoy diciendo, es el momento para preguntarme qué quiero hacer, dónde estoy y quién soy. Y creo que es algo importante que se debe hacer todas las personas. Georgina, qué tan interesante, pues ya vamos con 47 minutos de transmisión. Bueno, por acá 2 saluditos y nos vamos con los mensajes finales y agradeciéndole mucho a todas las personas que se han venido conectando con nosotros, a todos los mensajes, Georgina, que tú nos has entregado, porque los has abordado desde lo que es el propósito de este espacio y son aprendizajes. Tú sí que has sabido cómo es aprender de esta situación y todo esto que nos has transmitido pues es muy valioso. Por acá nos dice Diego Hoyos, como dice Javier, se necesita actuar inmediatamente. Vamos a ver que acá no me lo deja poner. Se quedó paralizadito. ¿O seré yo? A ver, por acá. Esto se quedó bloqueadito. Vamos a mirar por acá. Leemos los mensajitos y ya nos vamos al mensaje final. Dice, como dice Javier, se necesita actuar inmediatamente. La gente en Colombia y ciertamente en el resto del mundo no tiene que pensar que sea algo exagerado, entre comillas. Es real y las medidas, por más drásticas que sean, son justas. Esto es supremamente importante y es parte de los mensajes que Javier y Georgina nos están dejando hoy. Y esas medidas que a veces nosotros entramos a señalar o a criticar, pues son las medidas que por orden público y por salud pública se deben tomar. Patricia Santos dice que también pienso que es súper importante. No digo Georgina, el tema de las prendas me parece un tema fantástico, Georgina, creo que muchas personas lo van a tomar en cuenta y esos son de los aprendizajes y de esas pequeñas acciones que podemos ir haciendo, que nadie nos ha dicho que las hagamos, pero nosotros mismos las vamos introyectando como parte de nuestro cuidado. Y Patricia Santos nos dice, en España muchas personas usan de excusa para salir al mercado o sacar el perro. Hay que ser conscientes. Nosotros en España aprendemos de Italia y ni Colombia tiene a favor toda la información de lo que pasa afuera. Hay tiempo y Colombia tomó medidas a tiempo. Esa es la percepción desde afuera. Pues es que de eso se trata, de lo que estamos haciendo acá este ejercicio es conocer esas medidas que ya otros países que están al otro lado, en el caso mío, al otro lado del continente, pues ya han avanzado para que nuestro país, Colombia, que los tres tenemos estas mismas raíces y los que se están conectando con nosotros, también muchos colombianos, tenemos esas mismas raíces. 49 minutos de transmisión, entonces si quieres, Georgina, si nos das tu mensaje final, que un aprendizaje que les quieras dejar aparte de todos los que ya nos has compartido y también Javi con tu mensaje de cierre. Bueno, yo digo que por favor sean conscientes de lo que está sucediendo, cuídense, cuídense ustedes para poder cuidar a los demás y no sean egoístas, quédense en la casa, busquen qué hacer, hay mucho que hacer en la casa y no esperen tampoco a que el gobierno les diga qué hacer. Hay veces que tenemos tanta información en internet y no la sabemos tomar y estamos esperando siempre que alguien nos diga qué hacer. Gracias, Georgina. Qué gusto estar contigo. Para mí fue un placer. Los saludo. Un beso enorme. Muchas gracias por la invitación. Y Javi.
Bueno, yo la verdad estoy muy contento con toda la cantidad de vivencias, de testimonio y de aprendizajes. Quisiera rescatar tres, hay muchos. Uno de ellos es que la información a veces cuesta, se tiene mucho valor. Es más, no tiene valor, diría yo. Y en este momento Italia nos está dando mucha información, nos la está poniendo a un clic, nos la está poniendo a una llamada, nos la está poniendo muy cerquita. No tenemos que ir a los libros de historia para aprender de lo que está sucediendo en Italia para que no suceda en Colombia. Y hago el llamado especialmente para Colombia porque la noticia con la que nos despertamos hoy en día es que la gente hoy, 1 de abril, salió a las calles como si no estuviera pasando nada. Es decir, en su cotidianidad de hacer diligencias, de ir al mercado, de sacar el perro, de pagar los servicios, etc. Entonces, fíjense que tenemos que aprender de Italia. ¿Cómo? Es la pregunta. Nos dice Georgina, a través de un ejercicio de conciencia y de no egoísmo. Y eso es lo que pretendemos con este programa, crear conciencia colectiva para tomar medidas que nos permitan superar cuanto antes este desafío. 2, el autocuidado es muy importante y fíjense que cuando los gobiernos no nos dan respuesta, nosotros como ciudadanos tenemos que encontrarla. Y Georgina nos puso 2 ejemplos que no se nos olvide y pongámoslos en práctica. Una, tengamos un atuendo especial para cuando salimos de la casa. Tengamos ese atuendo especial. Y dentro de la casa, pues obviamente todas las medidas necesarias de control, de limpieza, de higiene, etcétera. Pero para afuera, un atuendo especial. Incluso hasta las llaves, fíjate cómo nos dicen. 2, me parece clave y fundamental lo que está diciendo Georgina de salir para lo imprescindible. Ella sale una vez a hacer mercado. Hay quienes dicen que salen cada 15 días. Hagámoslo de esa forma. Una vez a hacer mercado, una vez para lo mínimo vital. Y 3, cuidarnos a nosotros mismos es cuidar al prójimo, es cuidar al vecino, es cuidar a nuestro familiar, así se encuentre lejos. Entonces, Georgina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, por tus experiencias, por lo que nos has enseñado. A Ángela Kohler, por supuesto, mi gran abrazo por permitirnos hacer este programa con la plataforma Happinar e invitarlos a todos los que están conectados y a los que van a ver este programa que también lo pueden difundir y que si tienen más preguntas o tienen alguna información relevante sobre el caso de la comunidad colombiana en Italia o de Italia en concreto, pues que la puedan colgar en este chat que sigue abierto y que seguramente se puede convertir en un espacio de consulta o de información. Nos vemos mañana o en la siguiente emisión. Agradecer Javi, también a las otras personas que hacen parte de este voluntariado, a Natalia, a Jorge, a Catherine, que son personas que posiblemente ustedes no están viendo acá, pero que también están haciendo un trabajo extraordinario para que todos los días nosotros podamos tener maravillosos invitados, como es el caso hoy de Georgina, y conectar con nuestras raíces a través de otros colombianos que también están en el exterior. Georgina, muchas gracias y seguimos en contacto. A todos ustedes mañana de nuevo a la 1 de la tarde. Hora Colombia. Chao.